noches, amigos. Nos encontramos en una edición más de Debatiendo sin filtro por las plataformas de El Vocero y elvocero.com. Estamos esta noche el panel completo, el compañero Jorge Korberg, el compañero Kenneth McClintock y este servidor, Hugo Rodríguez. Buenas noches a ambos. Un placer estar contigo y con Jorge particularmente, que no ha estado con nosotros muy frecuentemente por sus obligaciones académicas y personales. Así es, ahí un saludo a ambos, siempre es un placer compartir con ustedes, con nuestros amigos que siempre nos sintonizan y ya de vuelta a la acción, todas las semanas estaremos ya aquí cumpliendo nuestro deber de analizar con ustedes las noticias de la semana. ¿Cómo no? Esta semana tenemos varios puntos en agenda. Me gustaría tratarlos con ustedes. El primero que tengo aquí es que se han anunciado una serie de apagones selectivos debido a las condiciones en que se encuentra la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Me gustaría que me reaccionaran a eso. ¿Quién quiere empezar, Jorge o Kenneth? Yo empiezo. Mira, yo creo que aquí se han cometido unos errores significativos en la contratación de Luma. Yo creo que había que contratar a una entidad privada. Creo que utilizar el sistema de selección que se ha utilizado en el pasado bajo la autoridad de alianzas público y privada no es una mala idea, pero creo que la contratación debió aclararse más específicamente unas métricas para medir el funcionamiento y el desempeño de la empresa que se está encargando de la transmisión y distribución de lo que antes era la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Y creo que la percepción pública que se ha creado es que las cosas estaban mal bajo la Autoridad de Energía Eléctrica y que no han mejorado o no han mejorado significativamente bajo Luma Energy. Así que si hay estadísticas que demuestran lo contrario, pues entonces Luma tiene un problema de comunicación pública, de no presentar esas estadísticas, de no tener en el Internet unas páginas donde uno pueda ir personalmente y ver qué por ciento de la población está sin electricidad, qué por ciento era hace 6 meses atrás, qué por ciento era hace un año atrás. Eso no se está comunicando adecuadamente. Así que ya sea por falta de desempeño o por falta de comunicación, Luma Energy ha estado fallando. Jorge. Bueno, a mí me parece en primer lugar que aquí hay evidentemente un problema de comunicación pública, sin duda, pero también hay un problema de supervisión. Y me refiero a que el contrato de Luma Energy con el gobierno de Puerto Rico, o el contrato de alianza público-privada, establece unos grados de responsabilidad. De hecho, la Autoridad de Energía Eléctrica, que aparece en el contrato, continúa siendo el propietario o el dueño, lo llama owner en el contrato, básicamente de la corporación pública. Y la Oficina de Alianzas Público-Privada es la entidad de gobierno que se supone tiene una responsabilidad de supervisión directa sobre la empresa Luma, y así está en el contrato. Es decir, el primer nivel de supervisión que tiene Luma es a través de la Oficina de las Alianzas Público-Privadas. Ahí evidentemente ha habido fallas. Ha habido fallas porque no se ha brindado ni información, ni se ha dado las explicaciones de rigor. Este asunto de que a cada rato hay apagones y que hoy inclusive se han anunciado apagones desde las 2 de la tarde, han comenzado todos los días una incertidumbre si uno se le va la luz o no se le va la luz. Aún con todos los problemas que había en la administración anterior de la Autoridad de Energía Eléctrica, aún con todos los problemas que había con la UTIER y con la planta, no había esta situación de que se iba a la luz todos los días, básicamente de manera consistente. Así que ahí hay un problema de generación, hay un problema de distribución y transmisión, pero también hay un problema de supervisión. Por otro lado, en términos de la comunicación pública, Luma en eso ha sido un desastre mayúsculo. No ha podido identificar un portavoz de credibilidad. Oye, y no tiene que ser un ingeniero experto, simplemente una persona que pueda dar datos concretos consistentemente. Y me parece que en esa área tienen que reforzar rápidamente. Y por otro lado, este tema de la generación y ahora la necesidad de alegadamente de que hay que privatizar también la generación, pues también levanta suspicacia, porque esto ha cambiado
de diferentes versiones desde su origen a qué era este contrato. Y me parece que el hecho de que viene un aumento adicional que ya se está planteando también en la luz va a levantar los cuestionamientos sobre este contrato. A mí me parece que es inevitable que se incremente la supervisión, es inevitable y es necesario que Luma ponga de su parte y tenga mejores portavoces y que fluya la información. Y tercero, que se tomen unas medidas ya categóricas de que se mejore esta situación, de que no tenga que haber apagones a cada rato y que se dé una sola versión. Hace 3 días dijeron que había apagones, luego dijeron que para el fin de semana estaban resueltos, que iban a cesar. Hoy empiezan de nuevamente a anunciarle que va a haber apagones de nuevo. Todos los días una versión distinta y eso es terrible para la gestión de esta empresa, que me parece que si no toma las medidas correctivas el más rápido que ligero, esto se va a ir complicando y vamos a ver múltiples acciones en rechazo a esta contratación. Pues yo concuerdo con los planteamientos que ustedes dos han hecho, pero me gustaría añadir, creo que 2 elementos adicionales. Primero, la condición en que se encuentra nuestra infraestructura no es una situación nueva. Y creo que esto hay que recalcarlo, ¿verdad? Es una falta de mantenimiento, una falta de puesta al día de unos equipos que son viejos, arcaicos, pobremente mantenidos y que no es un problema que surgió hoy. Y en eso, pues, cada cual tiene una responsabilidad, los que estuvieron ahí. Siempre digo que la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue en un momento una empresa floreciente, ejemplo de eficiencia, pues fue llevada a los niveles en que nos encontramos y pienso yo que fue por la excesiva politización que se hizo, los energéticos rojos, los energéticos azules, y creo que eso hay que tenerlo en la mente. Segundo punto que quiero añadir, oye, cada vez que una empresa adquiere un negocio en marcha, hace lo que se conoce en inglés como un due diligence, debida diligencia, de revisar cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar, cómo están los equipos, cómo está la empleomanía, cuáles son las deudas con el fondo, cuáles son las deudas con suplidores, cuál es el inventario que tengo en los almacenes. Ese ejercicio siempre se hace y en una transacción de la envergadura de la de Luma, estoy seguro que se hizo. Así que decir hoy que, oye, mira que en qué estado raquítico están estas facilidades, no puede ser sorpresa para ellos porque estoy seguro que ese ejercicio de debida diligencia se hizo como se suele hacer en todas las transacciones de un negocio en marcha. El colmo es el solicitar un aumento de 4 centavos a la tarifa. Y creo yo que eso es una mala costumbre que hemos tenido con la energía eléctrica en Puerto Rico y es que la ineficiencia siempre la paga el pueblo. Ustedes recuerdan cuando en la factura se incluía aquello que se le llamaba el ajuste por temperatura, que realmente no era necesariamente un ajuste por temperatura, sino una partida zafacón en donde se echaban todas las ineficiencias, todas las facturas que no se pagaban, todos los desmanes de la gerencia y eso se repartía entre todos los abonados. Bueno, y ahora tenemos el solicitar los aumentos y creo que mientras haya una escapatoria para que los que administran el recurso de la energía eléctrica pasen esa factura al pueblo en lugar de buscar mayores eficiencias, vamos a tener un problema. Y por último, se supone que desde María hacia acá sí va a ser un sistema más resiliente. Y María lo hablamos como si fuera una cosa que pasó ayer. Eso fue una cosa que pasó hace 4 años. El dinero que se ha recibido se supone que era para hacer una estructura mucho más resiliente. ¿Se acuerdan que se puso de moda esa palabra? Y no hemos visto todo lo contrario. Cada día es un sistema de fragilidad. Así que esos son los comentarios que yo quería añadir sobre eso. Siguiente tema que tengo aquí es que mañana va a dar una interpelación en la Asamblea Legislativa para el secretario de Recursos Naturales de Puerto Rico, el señor Rafael Machargo, que ha estado inmerso en varias polémicas. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su impresión sobre esa interpelación, Kenneth? Vamos a empezar contigo nuevamente. Bueno, primeramente, cuando el senador Roberto Rexach Benítez era candidato a la reelección en el 1992, e hizo unas promesas de campaña en las cuales participamos el compañero Charlie Rodríguez y yo. La oposición política dijo que eran ideas sin sustancia. Sin embargo, una de esas ideas que se incorporó en la resolución del Senado número 2 en enero de 1992 fue la creación
en el reglamento del Senado, y empezó en el Senado, más tarde fue adoptado por la Cámara, de las sesiones de interpelación que no habían existido anteriormente en la Asamblea Legislativa, que permitían facilitar el proceso de oversight. En inglés, en español no sé, es algo como supervisión, pero no exactamente supervisión de la rama legislativa sobre la rama ejecutiva. Y creamos ese mecanismo que se ha usado en pocas ocasiones, pero que precisamente se ha usado en pocas ocasiones porque la mera posibilidad de que se active una sesión de interpelación para atender un asunto ha llevado a la rama ejecutiva a ser más comunicativa en distintas etapas del proceso. Así que si existe hoy la posibilidad de hacer mañana una sesión de interpelación, se debe a la inventiva y a la iniciativa que tuvo la delegación del PNP en 1993 a través de la resolución número 2 presentada por el senador Rex Ash Benítez y en el cual participamos el senador Charlie Rodríguez y este servidor, que da la casualidad que en los siguientes 16 años los tres ocuparon la presidencia del Senado de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, pues mañana es un día donde la mayoría parlamentaria tendrá que demostrar si sabe utilizar la sesión de interpelación. Lo primero de todo es que cuando se le reconozca en el uso de la palabra a un senador en la sesión de interpelación, el primer signo, no la primera letra, el primer signo que debe aparecer cuando se exprese es el signo de interrogación. No es un día para hacer discursos, es un día para los senadores hacer preguntas y para el funcionario interpelado dar sus contestaciones. Y eso va a aplicar no tan solo a los senadores de mi partido, el PNP, sino a los senadores del Partido Popular y a la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, entre otros. Así que vamos a ver cuántos de los senadores tienen la disciplina de entender que una sesión de interpelación no es una sesión de discurso, es una sesión de preguntas y de respuestas. Primero, yo coincido con Kenneth en su análisis. Primero, esto es un instrumento creado, como muy bien señala Kenneth, en ese cuatrenio, importantísimo, una herramienta de fiscalización de la rama legislativa sobre la rama ejecutiva, que es efectiva, y eso lo subrayo, como muy bien dijo Kenneth, en la medida en que se utilice correctamente. Y esto impone una enorme responsabilidad, no solamente sobre el secretario, que tiene que pararse allí a contestar preguntas por múltiples horas, sino también por los senadores y senadoras que tienen que prepararse sobre el tema. Y el país va a estar atento, la prensa va a estar atento de la línea de preguntas, del grado de conocimiento sobre los temas ambientales o de política ambiental son extremadamente complejos, complicados. Y por otro lado también el hecho de que no se identifica, por ejemplo, o no se pretende, a mi juicio, no sería correcto el que se convierta una sesión de interpelación para analizar un determinado caso sobre un proyecto, en este caso me refiero a la controversia sobre el caso de Rincón, que obviamente sí tiene que ser examinado, pero no puede convertirse todo el proceso legislativo en ver si este caso en particular se atendió de una manera correcta o no correcta, porque sería entonces, a mi juicio, incumplir el deber de la rama legislativa de mirar realmente el problema en este tema, por ejemplo, de la zona marítimo terrestre, de la complejidad que representan las estructuras cerca del mar, que va más allá, a un menor caso en Rincón, ¿verdad? Es mucho más complicado, pero también hay otros temas ambientales, manejo de desperdicio, temas de naturaleza ambiental de cambio climático, el tema de la política pública ambiental, los reglamentos conjuntos que el tribunal ha básicamente invalidado, los cambios que se han tratado de hacer las ramas ejecutivas, violentando el plan de uso de terreno, que es otra herramienta importantísima. Y, o sea, me refiero a que los legisladores tienen que prepararse. Yo creo que hay legisladores en todas las delegaciones que tienen conocimiento y que yo sé que van a estar preparados en este tema porque lo dominan, porque lo han trabajado por mucho tiempo. Y también me parece que hay legisladores novatos
que son muy disciplinados, muy organizados y que sé que se van a preparar. Yo creo que el país va a estar observando, y lo importante, Hugo, es que hay que entender también el propósito de las investigaciones legislativas. Las investigaciones legislativas no determinan si una persona es culpable o no de un delito o de procesamiento de investigación de una naturaleza criminal. Es una investigación legislativa cuyo objetivo es preparar legislación para corregir deficiencias o para crear un Estado de Derecho nuevo o para revisar legislación que esté vigente, que haya que mejorarla. Ese es el propósito de una investigación legislativa. Y yo creo que el secretario también tiene que ser muy juicioso y cuidadoso con su tiempo y la manera en que responde. La última experiencia que tuvimos fue con la famosa secretaria de Educación, y lo que pasó en la Cámara de Representantes fue el puntillazo, a mi juicio, de un evento que ella nunca se pudo recuperar por la manera desastrosa en que ella se expresó en aquella sesión, que básicamente la colgó en su confirmación. Así que el secretario mañana también va a estar bajo la lupa del país de ver si esta es una persona que realmente tiene el dominio sobre el tema, si está tomando decisiones correctas. Hay mucha incertidumbre sobre este funcionario y mañana es una excelente oportunidad para él y para la legislatura de demostrar la eficiencia de este tipo de instrumentos legislativos. Y ya me imagino que para el próximo programa pues podríamos concluir finalmente si esto se hizo de manera correcta, si fue productiva y también cuál es el desempeño del secretario, si merece permanecer en el cargo o merece ser removido por parte del señor gobernador. Pues yo pienso que esa incertidumbre sobre las capacidades del secretario y su ejecutoria es lo que ha motivado esta interpelación. Concuerdo con Kenneth en que la interpelación debe ser un proceso para hacer preguntas y el secretario tiene la obligación de proveer la contestación. Creo que esa es la dinámica que se debe dar allí. Me hubiera gustado más que el proceso fluyera en un orden diferente y a lo que me refiero es que los políticos, los legisladores son muy dados a hacer manifestaciones como instantáneas y entonces luego ejercicios como este de interpelación, de buscar contestaciones, etcétera, pues pudiera parecer como que ya está prejuiciado o parcializado. Claro, este secretario en particular, por sus ejecutorias, no meramente con el caso de Rincón, sino con otras situaciones también, ha levantado unas banderas que me parece que son las que justifican que haya sido citado mañana a la Asamblea Legislativa a contestar esas interrogantes. Pero como dice Jorge, la semana que viene tendremos todos los elementos de juicio para analizar cómo le fue, qué información trajo y si en efecto se confirman las dudas o se disipan las mismas en relación a su capacidad y a su ejecución. Quiero traer ahora, el Departamento de Justicia acaba de emitir una comunicación, me parece que fue en el día de ayer o hace un par de días, exonerando o diciendo que no va a radicar cargos contra Ricardo Rosselló en relación a la investigación penal que se estaba haciendo sobre el ejercicio del voto en aquella elección que hubo para los delegados a Washington. Voy a variar el orden. Jorge, ¿quieres empezar tú este tema? ¿Qué te parece? Bueno, varias cosas sobre ese tema. Primero, el informe no es todavía, por lo menos que yo sepa, no es público o no se ha publicado de manera oficial. Entiendo que el comisionado electoral del Partido Popular, el licenciado Ramón Torres, está sometiendo una petición para que se entregue a la Comisión Estatal de Elecciones y a los comisionados en el contexto de que si en este informe hay información que requiera enmiendas a la ley electoral o algún asunto que quede pendiente por parte de acciones de la comisión, pues se puedan atender. Yo creo que el tema, y lo hemos discutido aquí los tres, el tema de la nominación directa o el writing es una de las áreas de grandes lagunas que tiene la Comisión Estatal de Elecciones y que habrá que mirarlo en una reforma futura. En términos del doctor Ricardo Rosselló y su señora esposa, sí, sobre el asunto de la comisión de delitos que concluye el departamento, ¿verdad? Que no hay la evidencia para sustentar acusaciones. A mí personalmente no me sorprende. Y no me sorprende primero porque esto es un tema, este fue un caso bastante controversial en el ámbito político. Las últimas veces que los dos exgobernadores han sido procesados, los casos han fracasado. Me refiero al doctor Pedro Rosselló en un momento dado y
gobernadora Wanda Vázquez. Tercero, y no podemos olvidar esto, Wanda Vázquez hace un año dijo que el Departamento de Justicia y el panel del FEI fabrican casos. Eso es una imputación que es muy seria y que pone sobre el secretario de Justicia, ¿verdad? El deber de ser muy transparente en sus acciones. Claro, el informe es un poco contradictorio aparentemente porque dice que en efecto las personas no dieron la información correcta bajo juramento, para no decir que mintieron. Sin embargo, dice que no se puede procesar por delito alguno. Si esto es un toallazo o no, pues el tiempo lo dirá. Pero me parece que el deber en este momento, primero, es que ese informe se haga público, ver qué exactamente fue lo que examinó el Departamento de Justicia y en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones y de la Asamblea Legislativa, corregir deficiencias que tenga el Código Electoral inmediatamente para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. La función de los fiscales cuando están investigando no es determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado o de una persona. Eso es función del tribunal y del jurado. Y esa función no se le puede delegar al fiscal. La función del fiscal es que revise e investigue la evidencia. Si entienden que la evidencia no apunta hacia una posible culpabilidad, pues entonces no radicar el caso. Pero aún si entiende y si están convencidos de que la persona es culpable de lo que se le imputa o lo se le podría imputar, su función no es la de radicar si cree que es culpable. Su función es la de radicar si cree que la evidencia es suficientemente robusta para que esa persona, luego de ser imputada, sea encontrada culpable por 12 personas individuales, donde no haya la más remota duda en la mente de ninguna de esas 12 personas de que el imputado es culpable. Desde que se aprobó en el Tribunal Supremo el caso que requiere la unanimidad a nivel estatal, igual que a nivel federal, la función del fiscal se ha tornado más difícil y más seria. Puede entender que una persona es culpable, pero si entiende que la evidencia no es suficiente para convencer a todos y cada uno de los 12 miembros del jurado, fuera de toda duda razonable, no preponderancia, evidencia, no algún otro estándar de convencimiento, sino fuera de toda duda razonable, su función es decir, no vamos a radicar. Cuando estos dos fiscales han tomado la determinación que no se debe radicar, puede que sea porque entienden que las dos personas no son culpables. Puede que sea que entienden que no tenían intención de cometer el delito. Pero sea por la razón que sea, entienden que ante sí no hay los factores necesarios para que tomando a 12 personas, 12 ciudadanos que va a insacular como parte de un jurado, para que determinen unánimemente si la persona es culpable, no están convencidos de que tienen evidencia robusta para lograr ese cometido, que es el único cometido que tiene un juez, un fiscal. El fiscal no determina culpabilidad. El fiscal determina que si ellos creen que pudiera ser culpable, si hay la evidencia robusta para que un jurado esté unánimemente de acuerdo con ello. Bueno, yo en este punto pienso que esto no es una cosa tan complicada. Yo creo que lo del domicilio electoral es una cosa bastante fácil de determinar y creo además que hay precedentes sobre esto. Así que lo primero, todo el pueblo de Puerto Rico que vio el juicio sobre la cualificación del señor Rosselló cuando se estaba ventilando el caso civil de si podía ser delegado o no, escucharon su testimonio. Y yo creo que el domicilio de él, que era supuestamente un cuartito en la casa de los suegros, en donde no se quedaba, en donde no hacía su vida, en donde no vivía,
quedó allí demostrado que eso era así. Y el precedente al que me refiero, no sé si ustedes se acuerdan, aquellas primarias famosas en el municipio de Guaynabo, donde un montón de gente, incluyendo policías, se mudaron a Guaynabo y Cataño, etcétera. Y la mayoría de la gente que fue acusada allí declararon culpables, no por un delito grave, porque el delito como está tipificado en la ley electoral es un delito menos grave, el de informar un domicilio falso. Otros se les determinó causa por el delito grave del Código Penal y esos fueron a juicio también. Pero lo que voy es que todo el pueblo de Puerto Rico vio y ve como que aquí hay algo raro, hay algo turbio, porque todo el mundo sabe dónde uno vive. Si yo le pregunto a cualquier persona, ¿dónde tú vives? Es fácil decirlo, pues yo vivo en la calle 3 del barrio tal de Guaynabo. ¿Y dónde tú haces la compra? Pues en el supermercado que está en la calle 4 de ese mismo barrio. Y además de eso, ¿dónde tú duermes todas las noches? Pues en la calle 3 del barrio tal de Guaynabo. Es decir, que no es una cosa tan rebuscada como se ha querido hacer. Y a mí me parece que lo que se están dando son unas excusas que no se justifican. Bueno, y para cerrar, celebraremos pronto el 5º centenario de San Juan y hay una serie de actividades programadas para ese histórico evento por parte del municipio de San Juan. Kenneth, dame tu impresión sobre estas actividades y sobre lo que representa la celebración. Bueno, yo creo que desde que empezó como alcalde en enero, el alcalde Miguel Romero ha compuesto una serie de comités de trabajo que tiene representación de personas que son por encima de líneas partidistas, expertos en distintas materias, y han confeccionado un calendario riquísimo en actividades de todas clases, sociales, musicales, educativas y de otra índole, históricas, para este próximo fin de semana, empezando creo que ya el jueves o el viernes y extendiéndose hasta la semana que viene, para celebrar el 5º centenario. Yo pues tengo que darle gracias a Dios de que yo pude participar de las actividades bajo el alcalde Romero, pero la versión original, Carlos Romero, no Miguel Romero, hace 50 años atrás del 450 aniversario de la fundación de la ciudad capital. Y pues le doy gracias a Dios que 50 años más tarde todavía estoy con la salud de poder participar en las del 5º centenario. Estoy haciendo planes ya para los 550 años, cuando apenas tendré 114 años de edad. Así que tengo que trabajar para mantenerme vivo hasta esa otra celebración. Espero que me puedan acompañar en esa época, ya que ustedes son menores que yo. Pero algo que yo le aconsejaría, no tan solo a los residentes de San Juan, sino a personas de todo Puerto Rico que estén pendientes de los calendarios que están ya saliendo de estas distintas actividades, y ya sea para participar de un concierto de música popular con artistas favoritos de distintas épocas de la ciudad capital, de la época reciente de la ciudad capital, pues que vayan y participen. Hay actividades que van a ser virtuales, pero creo que es un buen momento para participar. Y ya que tuve el primer turno para contestar, pues entonces yo no sé por qué es que se está celebrando ahora en septiembre de este año, pero estoy seguro que mis compañeros de panel pues están mejor educados que yo y podrán informar por qué es que es en septiembre y no en agosto, en octubre o en noviembre. Así que adelante ustedes. Jorge. Bueno, en primer lugar, yo me uno a la felicitación al alcalde Miguel Romero. El alcalde ha logrado unir a un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas de primer orden, de no solamente de estudiar este evento o este ciclo de actividades conmemorativas de 500 años de la fundación de nuestra ciudad capital, sino que le ha dado un contexto histórico, un contexto artístico, un contexto también educativo, que es lo más importante aquí, de la importancia de este evento. Sí, por supuesto que va a haber festivales, va a haber música, va a haber conciertos y va a haber artesanos, pero también es importante conocer que esto es parte de nuestra historia. Nuestra ciudad capital de San Juan, ¿verdad?, que acoge tantas vivencias en tantos quehaceres colectivos de lo que representa, donde particularmente en estas actividades se realza todos los logros y lo que proyecta sobre todo la ciudad capital hacia el resto del mundo.
Por eso este tipo de evento tiene importancia porque se convierte en un evento internacional, un evento que proyecta a Puerto Rico, que tiene atracción turística, de que visiten a Puerto Rico y eso genera actividad económica, eso genera empleo. Por eso este tipo de actividades que muchos dicen, bueno, son gastos de fondos públicos. Bueno, realmente son inversiones de promoción turística también y de creación de empleo. La cantidad de artistas que van a estar trabajando luego de una pandemia, que se está dando taller a los músicos, a los productores, a los que están detrás de las cámaras que no los vemos, son cientos y cientos de personas. Y yo creo en ese sentido que el alcalde Miguel Romero ha dado en el clavo de una manera muy efectiva, que es que ha logrado unificar diferentes sectores, diferentes grupos de nuestra sociedad en un evento con un enfoque cultural y educativo. Y en ese sentido me parece que la forma correcta en que se ha estado planificando, se ha estado proyectando esto, fíjate que casi no gira sobre la figura del alcalde. Realmente es de los grupos que han estado participando, la primera dama también que ha hecho un esfuerzo extraordinario en esto. Y son momentos donde uno tiene que dejar al lado la política y las discrepancias para unirse en eventos importantes. Esto es un evento cultural, educativo de importancia para nuestros niños, para que conozcan nuestra historia. Ustedes saben que yo acabo de llegar de la ciudad de Madrid y déjenme decirles, el viejo San Juan es Madrid más pequeño, ¿verdad? En ese sentido, desde la vivencia, gastronomía, desde la arquitectura, usted va a Madrid y se siente que está en el viejo San Juan, los adoquines, o sea, hay toda una historia que el pueblo valora, atesora y que nuestros niños tienen que conocer, ¿verdad? Porque las cosas que están en el viejo San Juan no llegaron, ¿verdad? Por obra y gracia, o sea, hubo todo un proceso histórico y me parece que el alcalde da de una manera muy positiva, convierte un evento cultural en un evento de unidad y sobre todo de buscar unos espacios de armonía y de civismo luego de una pandemia para unir al pueblo, tomando todas las medidas de precaución. Me parece que es un acierto, así que vaya nuestro reconocimiento al alcalde y esperamos que todos estos eventos pues sean muy exitosos a lo largo de estos próximos días y semanas. Pues yo concuerdo con ustedes, yo no resiento para nada el que se utilicen fondos públicos para esta conmemoración, porque me parece que hay razones públicas que lo justifican. El resaltar el acervo cultural, el acervo histórico de Puerto Rico es una función que el gobierno tiene que promover y esta es una manera sana, correcta de hacerlo. Dicho sea de paso, vi la oferta musical y me pareció muy buena. Y si a eso lo combinamos con lo que Jorge resaltaba de poner énfasis en nuestra historia, en nuestra cultura, en de dónde venimos, pues me parece a mí que se cumplen los fines públicos y que es más que loable que así se haga. Solo me resta una cosa y es pedirle a Kenneth que si llega a 114 años comparta con nosotros la fórmula. Mira, quiero añadir una cosa, y es que cultura que no se divulga no es cultura. Así es. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, Hugo, dentro de ¿cuántos son? Que dentro de 114 años. No. Todavía estaremos esperando. 50 años más será 114 años. Cuando Kenneth tenga 114 años, todavía vamos a estar esperando la estadía, ¿sabes? Bueno, amigos, con esa nota nos despedimos esta noche. Agradecemos su compañía y agradezco también a Kenneth y a Jorge por haber estado aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches.